Saludos, soy estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, en la materia de programación Grupo 5. Mi nombre es David Alexander Peñalosa Melendres y esta es mi elaboración individual de trabajos 3. Voy a hablar sobre los bucles en Python. En general, un bucle es una estructura de control que repite un bloque de instrucciones. Por ejemplo, un bucle for es un bucle que repite el bloque de instrucciones un número predeterminado de veces. El bloque de instrucciones que se repite se suele llamar cuerpo del bucle y cada repetición se suele llamar iteración. Existen dos tipos de bucles, los bucles determinados y los indeterminados. Los determinados se ejecutan un número determinado de veces y se sabe cuántas veces se va a ejecutar el código dentro del bucle. En los indeterminados es un poco lo contrario, se ejecutan un número indeterminado de veces. No se sabe cuántas veces se va a ejecutar el código al interior del bucle y el número de veces que se ejecutará dependerá de las circunstancias dentro del programa. Ejemplos de bucles en Python. La sintaxis de un bucle for es la siguiente. Empezamos por el bucle for, al lado la variable in y ahí al lado va el elemento iterable, que es una lista, una cadena o un range. Abajo tenemos el cuerpo del bucle. No es necesario definir la variable control antes del bucle, aunque se puede utilizar como variable de control una variable ya definida en el programa. El cuerpo del bucle se ejecutará tantas veces como elementos tenga el elemento recorrible, ya sean elementos de una lista o de un range, o caracteres de una cadena. Por ejemplo, en el ejemplo de bucle 1, tenemos un print que imprime la palabra comienzo. A continuación tenemos el bucle con su respectiva lista y abajo su instrucción, que es imprimir la palabra hola. A continuación tenemos la variable de control i, que toma el primer valor de la lista, que es 0, e imprime la palabra hola una vez. Se vuelve a repetir el bucle y ahora la variable de control i toma el valor de 1 y vuelve a imprimir la palabra hola por segunda vez. Vuelta, el valor i toma el último valor de la lista, que es 2, e imprime la palabra hola. Con eso, abajo tenemos un print, que es un salto de línea, y abajo un print que imprime la palabra final y por lo tanto termina el código o el programa. Tenemos también contadores, testigos y acumuladores. En muchos programas se necesitan variables que cuenten cuántas veces ha ocurrido algo, los contadores, o que indiquen si simplemente ha ocurrido algo, los testigos, o que acumulen valores, ya son los acumuladores. Concepto de un contador. Se entiende por contador una variable que lleva la cuenta del número de veces que se ha cumplido una condición. El ejemplo siguiente es un ejemplo de programa con contador. En este caso, la variable que hace de contador es la variable cuenta. A continuación, tenemos el código. En la primera línea tenemos un print que imprime la palabra comienzo. Tenemos el contador, en este caso, se ha definido como cuenta y es igual a 0. Toma un valor inicial de 0. A continuación tenemos el bucle, su variable de control y un rango entre 1 y 6. Abajo tenemos la instrucción de que si la variable de control, en este caso i, es múltiplo de 2, da igual a 0. Por lo tanto, la variable cuenta, que es 0, le estaríamos sumando 1 en cada vez que se repita el bucle. A continuación, al final del código tenemos un print que imprime desde 1 hasta 5 hay hay la variable cuenta y el múltiplo, si es múltiplo de 2. Testigo. Se entiende por testigo una variable que indica simplemente si una condición se ha cumplido o no. Es un caso particular de contador, pero se suele hacer con variables lógicas en vez de numéricas. En este caso, la variable que hace de testigo es la variable encontrado. Al principio del código tenemos un print que imprime la palabra comienzo. Tenemos el testigo, que es encontrado, es igual a false. Abajo tenemos el bucle con la variable de control i en un rango entre 1 y 6. Abajo tenemos que si i, la variable de control, es múltiplo de 2, da igual a 0. Por lo tanto, encontrado es verdadero.
abajo dice las instrucciones que si encontrado, abajo continúa el código diciendo y encontrado, entonces se imprime entre 1 y 5 hay al menos un múltiplo de 2. O si no, entre 1 y 5 no hay ningún múltiplo de 2. Acumulador. Se entiende por acumulador a una variable que acumula el resultado de una operación. El ejemplo siguiente es un ejemplo de programa con acumulador. En este caso, la variable que hace acumulador es la variable suma. Tenemos otra vez el comando print que imprime la palabra comienzo. El acumulador que es suma igual a 0, empieza en 0. Abajo tenemos el bucle con su variable de control y su respectiva lista. Abajo el cuerpo del bucle, las instrucciones, que si suma es igual a suma más i, la variable de control. Por lo tanto, print la suma de los números del 1 al 4 y ahí va ingresada la variable suma. Gracias.